¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Productividad Dinámica, episodio número 12, temporada 3. Estamos cerrando, esta tercera temporada, así que, decidimos hacerlo con broche de oro. Vamos a hablar de un tema que es bien controversial, la verdad, en el mundo de la productividad y la gestión del tiempo. Rutinas o hábitos, ¿cómo afectan a la productividad? Bueno, interesante esta aproximación. Y lo que yo traigo para esta tarde de día miércoles, la verdad está relacionado a lo práctico. ¿Por qué? Porque, yo lo que he visto en todos estos años, estudiando, más de 15 años estudiando la productividad, ya vamos para los 17, desde, cuando analicé el primer libro, que miren, tengo acá, traje algunos libros, ya este primer libro que se llama Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, del profesor Stephen Covey. Bueno, aquí es donde inicia mi viaje de transformación hacia la eficiencia y el alto rendimiento personal. Bueno, eso sentó las bases de, yo diría, mucha reflexión respecto a cómo nosotros hacemos las cosas. En este libro se habla acerca de los hábitos de la victoria privada y también los hábitos de la victoria pública. Y el séptimo hábito, que es la renovación constante, que tiene que ver con la sostenibilidad personal. Bueno, conceptos que muchas veces nosotros vamos dejando de lado. Hubo un momento de mi vida donde me enfoqué mucho en producir, me olvidé del bienestar, me olvidé de la salud mental, me olvidé del descanso, me olvidé de la buena alimentación, me olvidé de la hidratación, de la organización estratégica. Bueno, y eso generó hartos problemas. Bueno, y aquí justamente el tema que vamos a ver en este episodio está relacionado con eso. O sea, ¿qué viene primero? El hábito o la rutina, que como les decía, es una de las discusiones o debates que hemos tenido con muchas personas que están involucradas en el mundo de la productividad, no solamente la gestión del tiempo enfocado al desarrollo del ser o personal, sino que también a nivel organizacional, desde el punto de vista, cómo nosotros podemos generar adherencia a los procedimientos, cómo podemos generar adherencia a los cambios que se generan en las organizaciones, sobre todo cuando hay implementación de alguna normativa, cuando tenemos el desarrollo de la ISO 9000 o, por ejemplo, de la ISO 45000. ¿Cómo nosotros podemos generar estos cambios? Ahora se está dando estos cambios que están asociados al DS44 a nivel organizacional. Hay algunas cosas que hay que hacer y que antes no se hacían. Entonces, está esta, yo diría, pregunta que se hacen las personas, o quizás a veces confusión. O sea, ¿qué tenemos que hacer para poder adherir de buena manera los hábitos en las personas y administrar el cambio o gestionar el cambio, para que pueda aportar al logro de los resultados futuros? Y de esta manera nosotros vamos creando una cultura de alto rendimiento o, yendo más allá, una cultura de excelencia, pensando en la excelencia operacional que buscamos a nivel industrial, logístico, manufacturero, de todas las organizaciones y también servicios. Bueno, partamos analizando conceptos. ¿Cuál es la diferencia, en este caso, entre un hábito y una rutina? Entonces aquí tenemos, miren, ya, esto aquí les cuento un poco el camino, ¿eh? Porque acá hay otro libro que se los voy a mostrar, que yo creo que muchos de ustedes lo tienen ahí en su estante, en su librería personal. El libro Hábitos Atómicos, de James Clear. Bueno, les cuento que por allá, por el año 2007, cuando yo estaba pensando en publicar mi primer libro, que es Optimization, empecé a investigar respecto a los hábitos y justamente me encontré Stephen Covey, me encontré con James Clear, me encontré con Leo Babauta como autores y también con Charles Duhigg. Hay un libro que es muy bueno, ese no lo tengo en mi biblioteca, de hecho lo tengo que comprar porque lo regalé. Bueno, típico que uno presta un libro y al final lo termina regalando. Entonces, ese libro se llama El poder de los hábitos, de Charles Duhigg. El otro día fui a la librería Antártica que queda acá en el MUT y lo encontré. Así que está próximo a entrar a mi biblioteca, siempre y cuando termine de leer un libro que tengo pendiente, que se llama Optimal, de Daniel Goleman. Miren, conocí estos libros justamente porque me estaba involucrando en el mundo de la productividad. Entonces, yo creo que hubo un tiempo en que yo repetía mucho lo que leía, desde el punto de vista de la metodología, todo lo que tenía que ver con las prácticas, con los recursos.
y me olvidaba de lo más importante que era la práctica. Entonces, desde hace unos cuantos años, digamos, desde que salí de la industria, estamos hablando ya casi, estamos 9 años ya, desde que salí de la industria y me empecé a dedicar a la consultoría, me enfoqué en practicar. Y aquí es donde empezamos a ver estas diferencias bien marcadas desde el punto de vista de los hábitos y de las rutinas. ¿Por qué? Porque empecé a generar cambios en mi estilo de vida. Y ese es el título de mi último libro, Domina tu día, cómo convertir la productividad en un estilo de vida, que está acá. Aprovecho de hacer el marketing, Domina tu día, lo pueden encontrar en Amazon. Ya, ¿cuál era el objetivo? Partiendo del inicio, o sea, imagínense, yo partí el 2007 trabajando con productividad y al día de hoy, la verdad es que hay muchas de los recursos, muchas de las metodologías que en mi vida son automáticas, por ejemplo, la planificación. Yo ya no estoy preocupado de planificar, sale de forma natural. El ejercicio físico, el ir al gimnasio, por ejemplo, ya vamos para los 4 años entrenando con mi novia. Empezamos el año 2021. Entonces, eso se fue generando la adhesión de ese hábito con el tiempo. Ahora, ¿qué es lo necesario para que se logre ese factor? Bueno, aquí es donde entran las rutinas. Entonces, como les decía, esto es un enfoque netamente práctico. O sea, a mí me gusta lo pragmático. Me gusta la teoría, sí, aprender, pero me gusta investigar y ver cuáles son los resultados que se obtienen. Y en este caso, bueno, los resultados que obtengo yo quizás no van a ser los mismos que obtengan ustedes, pero esa información es muy valiosa para que ustedes la puedan poner en práctica y de esta manera alcanzar los objetivos que se están generando o ustedes mismos están instalando desde el punto de vista de el rendimiento, lo que ustedes quieren obtener y el bienestar, que tienen que ir siempre de la mano. Bueno, aquí podemos ver diferencias. Miren, las rutinas son conscientes, la primera diferencia que vamos a encontrar, y los hábitos son inconscientes, son automatizaciones que se generan. Entonces, la rutina como es consciente, bueno, por lo general se habla de que la rutina viene después del hábito, pero lo que descubrí a través de la práctica es que sin rutina no hay hábito. En este caso, si nosotros hablamos de hábitos atómicos, o también yo le llamo hábitos nucleares, los hábitos nucleares son la base de la vida. Los hábitos nucleares son aquellos que te permiten tener un mejor mañana. Entonces uno dice, ¿cuáles son mis hábitos nucleares? En mi caso, planificación, alimentación saludable, hidratación, descanso, enfoque, todo eso son hábitos que a mí me llevan, en este caso, a tener un mejor mañana. Ese es el foco. Por ejemplo, reforzar vínculos, mejorar mis habilidades de comunicación, gestionar mis relaciones. Todo eso son hábitos nucleares. Trabajar en mis valores, en mis principios, saber claramente cuáles son mis convicciones, saber qué hacer en ciertas situaciones complejas. Entonces, por lo general, cuando habla de productividad, uno dice, no, es que no son los hábitos que me gustaría desarrollar. O sea, me gustaría hacer deporte. Ok. Entonces, si hacer deporte es importante para ti, ¿qué podrías hacer para, en este caso, asentarlo para poder generar la adhesión a largo plazo? Y aquí es donde aparece hábitos atómicos. Hábitos atómicos es como fragmentar el hábito o fragmentar las actividades, dividirlo en hábitos pequeños. Entonces, de esa manera es como ir dando un paso a la vez. Miren, la aproximación que tengo yo respecto a este tema de los hábitos y las rutinas, para mí los hábitos, independientes si son nucleares o son atómicos, son los ladrillos donde tú construyes la base del éxito. O sea, tú a través de los hábitos construyes tu templo de la productividad. Eso es el refugio que te va a proteger de cualquier situación compleja que tú pudieras atravesar. Entonces aquí uno va, oye, o sea, un hábito nuclear podría ser aprender a gestionar mis emociones, por supuesto. Reconocer y gestionar las emociones es un hábito nuclear de nuestra vida. Ahora, ¿cómo podemos asentar ese hábito? Ahí es donde entra la rutina, porque lo que descubrí gracias a la práctica es que cuando uno no tiene una rutina que sería consciente, en este caso, tener etapa por etapa, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para poder, en este caso, resolver un problema, para poder enfrentar una situación, para buscar la solución
algún desafío que se esté presentando por delante, bueno, tengo que tener un plan, tengo que tener un procedimiento, tengo que tener un paso a paso. Y ahí es donde está la rutina, siendo consciente. Es planificación consciente y organizada de las actividades necesarias que posteriormente se van a ir asentando en mi sistema automático. ¿Ya? Aquí donde nosotros podemos utilizar varias técnicas para lograrlo. Entonces, rutinas, primer punto ahí para que ustedes vayan anotando en este último episodio de Productividad Dinámica, rutinas conscientes, o sea, son en un estado donde yo tengo claridad, ¿cierto?, de lo que estoy haciendo, ¿ya? Y los hábitos se van generando de forma inconsciente en la medida que nosotros vamos repitiendo. Si no es así, lo más seguro es que ustedes van a improvisar. Y en la improvisación está la alta probabilidad de que usted no siga el hábito, o no, en este caso, no siga la acción, la actividad. Pongamos el ejemplo, ahí dice, establecer y seguir una rutina matutina, como meditar, hacer ejercicio o planificar el día. Ya, este es como el libro, el Club de las 5M, ¿se acuerdan? 20, la técnica 20-20-20, 20 minutos de reflexión, 20 minutos de movimiento y 20 minutos de aprendizaje. Ya, entonces, en este caso, si usted no tiene claramente identificado, por ejemplo, en este caso no tenemos la rutina 20-20-20 y yo me levanto en la mañana a las 5 a.m. y no tengo claridad lo que tengo que hacer, lo más seguro es que en la improvisación me voy a diluir. Y ahí es donde viene la pregunta, ¿pero cómo es eso? Si está claro, 20-20-20, ok, ya, pero 20 minutos. La meditación, ¿dónde vas a realizar esa meditación? La vas a hacer en el living, la vas a hacer en tu cuarto, la vas a hacer en el balcón, la vas a hacer en algún lugar, no sé, donde tú vives, en el patio. Si no tienes claridad, eso va a generar carga cognitiva y fricción cognitiva. O sea, me voy a levantar y es como, oh, ¿qué tengo que hacer ahora? Ah, me voy a tomar un café primero. Ah, voy a entrar al baño. O sea, por lo general, en la práctica, lo que pudimos observar haciendo esta investigación es que uno pierde mucho tiempo decidiendo, tomando la decisión. ¿Dónde lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿De qué manera? Se diluyeron los minutos. Entre que tú tomaste la decisión, ya pasaron 10 minutos. Entre que fuiste al baño, tomaste un café o quizás generaste las condiciones. Bueno, ahí es donde estamos generando esta pérdida de tiempo. Ya, terminaste de meditar y ahora hacer ejercicio. Ok, ¿qué ejercicio vas a hacer? ¿Vas a trotar? ¿Vas a hacer un skipping o un hit? ¿Vas a hacer ejercicios de fuerza? ¿Vas a hacer sentadillas? ¿Vas a hacer press banca? Bueno, si no está definido desde el punto de vista de rutina, no está anotado etapa por etapa qué es lo que vas a hacer, cuántas series, cuántas repeticiones por ejercicio, lo más seguro es que también se va a generar fricción cognitiva y esto va a provocar una pérdida de tiempo. Ya, entonces ya meditamos, no meditamos 20 minutos, meditamos 10 minutos. Y ejercicio, yo creo que definiendo qué íbamos a hacer, ya perdimos 10 minutos más, así que vamos a hacer 10 minutos de ejercicio. Y finalmente el aprendizaje. Ya, te sientas frente al computador o tomas un libro de tu estante, pero si no está definido, también va a generar un problema de fricción cognitiva, carga cognitiva por un lado, y fricción cognitiva que va a generar pérdida. Y vamos a tener bajo rendimiento. Entonces, al final de esos 60 minutos que tú planificaste como rutina, al final vas a aprovechar solamente 30. Y hay que, en una hora es muy poquito, ¿ah? O sea, y sobre todo se genera más fricción cognitiva por salto entre tareas. Ya, eso es otro tema que vamos a revisar en la cuarta temporada de Productividad Dinámica. Ya, y desde el punto de vista del hábito, aquí está, los hábitos de cepillarse los dientes, el hábito de comer en cierto horario, es salir a caminar después de almuerzo, los que tienen la posibilidad. Y también esos son actividades que se hacen automáticamente. Lo mismo que, por ejemplo, el hábito de comer algo dulce después de la comida, de la merienda. Bueno, eso son hábitos automáticos. Ahora, todo lo que nosotros vemos como rutina también se puede automatizar. Donde previamente, y aquí es donde viene la parte maravillosa de nuestro cerebro, donde previamente, por ejemplo, nosotros podemos preparar las condiciones. Entonces uno dice, mañana me voy a levantar a las 5 de la mañana. A todo esto,
Yo no fomento que todo el mundo se levante a las 5 de la mañana. Acuérdense que están los cronotipos. Están los búhos, están las alondras, están los colibríes. Entonces, si usted se quiere levantar a las 5 de la mañana, recuerde, todo es decisiones y consecuencias. Hay personas que operan mejor en la noche, que son búhos. Entonces, no, por ejemplo, yo soy búho, entonces yo me obligo a ir al gimnasio porque mi nivel de procesamiento está bajo en ese horario, entonces puedo pensar en hacer ejercicio solamente. Entonces voy al gimnasio o vamos con mi novia a las 6 de la mañana y porque no hay que, en este caso, ocupar tanto procesador, por decirlo así. O sea, no tenemos que estar tan atentos, por ejemplo, no sé, estar escribiendo, generando reportes, una reunión con un cliente o presentando una propuesta. Bueno, eso son actividades que se dejan para más tarde, cuando ya mi cerebro no está en onda alfa, sino que está en una beta media, o no está en una beta baja, sino que está en una beta más alta, desde el punto de vista de la activación cortical, estar más despierto. Ya, entonces, en ese sentido, aquí es donde nosotros empezamos a encontrarnos con esta premisa de que nosotros nos gestionamos el tiempo, nos gestionamos a nosotros. Nos gestionamos a nosotros y para poder hacerlo tenemos que conocernos. Ahí es donde entra el autoconocimiento y después viene la autorregulación. O sea, nos conocemos y después nos aprendemos a manejar. Aprendemos a manejar nuestros mecanismos internos de pensamiento, empezamos a manejar cómo funciona nuestra corteza prefrontal, empezamos a inhibir la gratificación inmediata para, en este caso, generar la adhesión a largo plazo, la sostenibilidad personal. Y eso nos va a permitir convertir la productividad en un estilo de vida. ¿Ya? Interesante. Miren, alcanzan a ver aquí las diferencias. Las personas que están escuchando en Spotify van a tener que ir a YouTube para que puedan ver esta tablita, que es la diferencia entre rutinas y hábitos. ¿Qué les puedo decir? Por ejemplo, otra diferencia. Las rutinas pueden cambiarse con relativa facilidad y si se necesita adaptar la planificación. Y el hábito es más difícil de cambiar, porque ya en este caso está automatizado. Por eso es tan difícil dejar de fumar, por eso es tan difícil, no sé, dejar las redes sociales. Hoy en día hay personas que son adictas al TikTok. Y si no lo cree, de verdad, mire un poco a su alrededor. En el promedio en Chile estamos hablando de 220 minutos en las redes sociales, 4 horas. Creo que no he actualizado el dato, pero deberíamos estar más o menos de ese orden. ¿Cuánto tiempo pasa usted en las redes sociales? Como le decía, independiente de las estadísticas, ¿qué pasa en su caso? Independiente de lo que estamos hablando ahora, desde el punto de vista de los hábitos, también la pregunta es, ¿algún hábito, ya sea nuclear o atómico, que estés lidiando desde hace rato poder implementar? La mejor manera es hacer una rutina. Miren, otra premisa importante de las rutinas es que son flexibles, se pueden ajustar según las necesidades y circunstancias diarias. En cambio, los hábitos, como son automáticos, se realizan sin la necesidad de planificación o intervención consciente. O sea, eso es lo bueno desde el punto de vista de, si usted, por ejemplo, identifica cuáles son estas actividades positivas para la vida que le van a permitir tener un mejor mañana, haga su listado de todo esto. Luego vemos de qué forma pueden impactar positivamente y lo que tenemos que hacer es automatizarlo para que sea parte de su, en este caso, rutina diaria o parte de su cotidianidad. Y eso es convertir la productividad en un estilo de vida. O sea, si yo tengo que planificar, que no sea una lata planificar. Si yo me tengo que levantar temprano, que no sea una lata tener que levantarme temprano. Si yo tengo que hacer una preparación, por ejemplo, en este caso, una priorización dinámica, que necesito priorizar mis actividades, que no sea una lata priorizar. Si yo quiero cerrar cabos sueltos, que no sea una lata cerrar cabos sueltos. Si yo quiero evitar la procrastinación, aprender a controlar, en este caso mi corteza prefrontal, inhibir la gratificación inmediata para que me lleve a procrastinar, reconocer, ¿cierto?, desde el punto de vista de cuál sería la causa asociada a esa procrastinación y finalmente, conscientemente tomar la decisión. Y aquí es donde les comento, la rutina ayuda bastante. Miren, vamos a ver un ejemplo de rutina. Aquí vamos avanzando. Ya, miren, este es un ejemplo de rutina de actividad física. Como les decía, esto se ha construido en base a la experiencia, muy pragmático. Entonces, yo siempre lidiaba con el ejercicio y tenía que ver con la frecuencia, yo creo que la rutina.
Todas las veces que logré hacer ejercicio fue porque me inscribí en algún equipo. Cuando corría trail, por ejemplo, que estuve 3 años en un equipo de trail running allá en Concepción, en Epic Team, yo me levantaba temprano a las 6 a correr. Yo no soy muy asiduo de levantarme temprano, la verdad, porque como les dije, yo soy búho, pero he tenido que modificar mis rutinas, levantarme temprano, para poder adaptarme a las necesidades de la empresa, las necesidades del cliente. O sea, porque si fuera por mí, yo trabajaría hasta la 1 de la mañana y me levantaría a las 8, 8:30, pero eso ya es muy tarde. Así que se ha modificado la rutina, aquí es donde vamos a hablar, la rutina para levantarse a las 5, entrenar a las 6, estar listo a las 7:30, 8 para iniciar la jornada. Y eso me ha permitido terminar a las 5:30, a más tardar a las 7:30 de la tarde, y poder descansar. Acostarme a las 10:30, máximo 11 de la noche, yo ya estoy durmiendo. Y eso ha favorecido también el cuidado, pensando que uno ya está más viejito. Entonces hay que descansar para generar la renovación. Ahí donde vamos al libro de Stephen Covey, Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Ya, miren, tenemos esta rutina de actividad física. Primero, partir, o sea, si nosotros quisiéramos automatizar algo, primero definir el objetivo. ¿Por qué quieres hacer esta rutina o por qué quieres hacer esta actividad? Independiente si es planificar, por ejemplo, organizar el día, tener claridad, improvisar menos, generar menos pérdidas, generar menos fricción cognitiva, menos ruido productivo. Ya, eso sería para planificar. Pero en este caso, ¿por qué quieres mejorar tu resistencia y tu salud cardiovascular? Ya, en este caso, para hacer lo que se llama el biohacking, ¿cierto? En este caso yo me quiero cuidar. Como les decía, estoy más viejito, entonces tengo que cuidarme. Y lo otro es que quiero aumentar masa muscular. Ya me quiero ver más estilizado. Y aquí es donde viene la rutina. Definir los días y horarios donde uno va a entrenar. En este caso nosotros tenemos horario flexible porque nos vamos adaptando a los requerimientos. Plan de sesión. Yo tengo bien definido qué días hago piernas, qué día hago tren superior y qué día hago espalda. O sea, está establecido. Un día tren inferior, otro día tren superior, digamos pectoral y bíceps, y otro día hago espalda y tríceps, otros grupos musculares. Entonces, está definido cada uno de los ejercicios. Aquí donde, como les decía, si yo no lo hago, si yo no defino una rutina asociada al hábito de ir al gimnasio y hacer ejercicio, y lo mismo puede ser para alguien que quiere correr, salir a correr en la mañana o correr a media mañana o correr maratones, tiene que entrenar para prepararse, si no es muy peligroso, sobre todo los casos que se han generado ahora de gente que empieza a entrenar y como empiezan a entrenar pero no entrenan tanto y se inscriben en las maratones y de ahí sufren ahí con los calambres, incluso algunos hasta terminan con hipertensión arterial. Ya, entonces, establezco la rutina. ¿Por qué? Porque si yo voy al gimnasio, y esto es lo que se da mucho, o quiero practicar ejercicio, y llego al gimnasio y digo, ¿qué voy a hacer hoy? Y ahí en ese proceso entre que estoy pensando y definiendo qué ejercicio, ahí es donde se genera todo este desorden, esta improvisación y estas pérdidas. Lo más seguro es que va a generar un problema, va a generar en este caso un dolor, puede generar desagrado. ¿Por qué? Porque es como, hoy tengo que ir a entrenar, pero no sé qué ejercicio voy a hacer. Entonces, todos esos, digamos, mini problemas que se van generando es la fricción cognitiva. O sea, ¿qué voy a hacer ahora? Podría hacer brazo, ya hago brazo. ¿Y ahora qué hago? Pierna. Pero no molan los ejercicios. Entonces, si la frecuencia también no es la adecuada, me voy a sentir adolorido al día siguiente y voy a tener menos probabilidades de volver al gimnasio. ¿Por qué? Porque ya tengo doble dolor, fricción cognitiva, porque no sabía cuál ejercicio hacer, y dolor corporal, dolor físico por el ácido láctico. Entonces también eso va a generar lo que se llama estímulo aversivo. Entonces va a impedir de que yo pueda generar la repetición hasta que se automatice. Ya. Y otro punto importante en esta rutina de actividad física, prepararse la noche anterior, dejar, definir el outfit, dejar las zapatillas en algún lugar, si vas a llevar, no sé, si vas a escuchar música, dejar los auriculares cargados, porque muchas veces, por ejemplo, cuando no tenía este enfoque de definir rutina, llevaba los auriculares y estaban descargados.
Entonces entrenaba y ya era desagradable, entre comillas, entrenar sin música. Hoy en día entreno sin música, me encanta. De hecho, miren, cada vez que voy al gimnasio, para mí es como, oh, wow, fantástico. ¿Por qué? Porque en la medida que se fueron generando las actividades, las acciones, así como al principio me quedaba dormido, no despertaba, aprendí a hacer ejercicios de respiración y activación para activar mis ondas cerebrales, basado en un estudio que encontré norteamericano ahí, que está asociado a la respiración volitiva. De ahí se los puedo compartir en la cuarta temporada. Vamos a invitar expertos de sueño que van a hablar acerca de eso. Entonces, todo esto y, bueno, y muchas otras cosas para otros hábitos fueron favoreciendo la adhesión, fueron favoreciendo la sostenibilidad. Entonces, cada vez era más entretenido ir a entrenar. Fui viendo los cambios físicos, pasé de talla S a talla M, pero no porque estaba más gordito, sino porque estaba más estilizado, más fitness. Entonces, ahí es donde vamos viendo estas recompensas que uno va obteniendo en el camino. Entonces, cada recompensa, basado en la rutina que nosotros realizamos, finalmente generan la adhesión o el asentamiento del hábito y se termina automatizando. Entonces, ahora, cada vez que tenemos que ir al gimnasio, la verdad es que la Ceci se levanta temprano. Yo me quedo ahí esperando, pero cuando no está la Ceci, yo me levanto. O sea, porque aquí es donde ella es como el motor, en este caso, que nos levanta en la mañana para ir al gimnasio. Y cuando llego allá, espectacular. O sea, yo tengo la capacidad de hacerlo, pero ella es más proactiva en ese sentido, porque ella es una alondra, le encanta levantarse a las 5 o 6 de la mañana. A mí me encanta levantarme más tarde, pero por ejemplo, la Ceci en la noche, a las 10 de la noche, ella ya no funciona. En cambio, yo puedo seguir hasta las 12, hasta la 1 de la mañana sin ningún problema. Pero aquí es donde está eh, nosotros hacemos una inhibición de la corteza prefrontal. O sea, inhibimos la gratificación inmediata. ¿Y cómo sería eso? Miren, aquí, antes acá vamos a ver una rutina de día completo. Miren, mañana, este es más o menos el día perfecto. 6 de la mañana despierto y realizo una pequeña rutina de gratitud. ¿Ya? Yo me levanto todos los días y doy gracias por cosas pequeñísimas. Es bueno tener ese enfoque. Y a veces uno dice, la verdad es que no tengo nada por lo cual dar gracias. Y a veces solamente con el hecho de despertar en tu cama ya es un motivo. Y la semana pasada, lamentablemente, falleció una persona que yo conocía de donde yo vivo en Valdivia. Y cada vez que ocurre eso, o sea, yo digo, me tengo que levantar. O sea, y esto es como un enfoque personal que tengo desde hace muchos años, con los cuales me motivo. Y es como, tengo que hacer que este día valga la pena por esa persona que no llegó a su casa ayer. Entonces, ese enfoque hace que nosotros empecemos a ser muy agradecidos de lo que tenemos. A lo mejor no tienes el trabajo que te gustaría tener, a lo mejor no tienes el auto que te gustaría tener o la casa que te gustaría tener, pero lo más seguro es que hay personas que añoran eso. Por eso tenemos que dar gracias. Entonces es bueno iniciar el día con una rutina de gratitud, que finalmente se vuelve un hábito. Por eso yo me levanto en la mañana y doy gracias por las cosas sencillas, las cosas pequeñas, pensando en los objetivos que tengo por delante. Y por eso me levanto con ánimo. A veces me preguntan, oye, ¿por qué andáis con tanto ánimo todos los días? Y es por eso, o sea, tengo la posibilidad de trabajar en mis sueños, conozco gente todos los días, comparto, puedo, en este caso, no sé, pues, aquí están los libros, he podido cumplir ese sueño con Optimization, aquí está el otro libro, mi primer libro, y tengo la posibilidad de seguir escribiendo, de aprender cosas nuevas, de escuchar a otras personas, porque la verdad es que este enfoque de los hábitos y de las rutinas es lo que yo he aprendido de forma práctica. Entonces, igual me gusta escuchar los otros enfoques de algunos expertos en productividad, los que voy siguiendo en las redes sociales. Entonces, rutina para dar gracias. Bueno, después 10 minutos para centrarse, reducir el estrés, luego actividad física, desayuno, preparar el equipo, asegura de tener todo listo para ir al trabajo. A las 9 empiezas a trabajar, pero la mentalidad clara, porque uno ya trabajó la noche anterior en las MDA, ¿se acuerdan? Yo siempre digo, MDA, de hecho, ese también es un hábito que se fue asentando con el tiempo. Al principio me costaba mucho planificar y también me costaba priorizar, saber cuáles son las MDA, no tenía idea, pero en la medida que se generó la rutina,
y empecé a repetir, 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 la práctica hace al maestro. Entonces, ahora sé clasificar las MDA o las Main Day Activities o actividades más importantes del día con un método que se llama priorización dinámica, que es como una actualización de la matriz de Eisenhower. La matriz de Eisenhower es una matriz de 2 por 2, por lo tanto genera 4 cuadrantes. La matriz de la priorización dinámica es de 3 por 3. Entonces una matriz de 9 cuadrantes. ¿Y por qué 9 cuadrantes? Bueno, 3 por 3 porque considera largo plazo, mediano plazo y corto plazo y considera urgente, importante y significativo. Entonces ese es el método de priorización dinámica que yo utilizo. Ahora alguien podría decir, oye, pero es más difícil. Es más difícil, entre comillas, ¿eh? Porque todo tiene que ver con la práctica. Al igual que la matriz de Eisenhower, porque hay muchas personas que dicen, no, yo uso la matriz de Eisenhower. Y yo le digo, ya, enséñame cómo se usa. Matriz de 2 por 2. 4 cuadrantes. Cuadrante 1, 2, 3, 4. Cuadrante 2 importante, cuadrante 1 urgente. Cuadrante 3, actividades triviales y que no son tan, son urgentes pero no importantes. O son urgentes para otras personas. Y cuadrante 4, que serían actividades no urgentes y no importantes. ¿Qué tal? ¿Cómo lo hacen? Bueno, ahí es donde nosotros podríamos aplicar la metodología y también tener en este caso, una rutina de utilización. Entonces, yo uso la técnica de priorización dinámica que es 3 por 3. Y de esa manera sé exactamente lo que tengo que hacer en el día. Las 3 MDA. Este es mi foco, ¿ah? Yo puedo tener 80 cosas que hacer, pero siempre tengo 3 MDA y esas son las actividades que me permiten tener un mejor mañana. Esa es mi rutina de planificación. Y de las 80 otras cosas hago lo que puedo, el molido que le llamo yo, que son actividades que no me pagan el día, pero las 3 MDA sí. Cuando yo termino una jornada, a lo mejor de las otras 80 hice 20, 25, 30 actividades y la mirada podría ser fracasé, pero si yo hice las 3 MDA, eso quiere decir que estoy generando avance. Estoy haciendo algo significativo, no urgente o importante, significativo, y esa es la diferencia con la cantidad de actividades que tenemos hoy en día y el bombardeo de información que está constantemente ahí golpeándonos. Tenemos que enfocarnos en lo significativo, los vínculos, gestión de relaciones, pensando también que la inteligencia artificial se está tomando todas las actividades de hemisferio izquierdo, todo lo que es automatizable, todo lo que podemos delegar. Entonces, hay que darle espacio a las actividades de hemisferio derecho, como el liderazgo, el pensamiento analítico, la creatividad, la comunicación, la coordinación de acciones dentro de los equipos de trabajo, la importancia de trabajar en dar el ejemplo. El liderazgo tiene que dar el ejemplo, se tiene que liderar con el ejemplo, porque tú puedes tener la mejor estructura, que es algo que repasé en un artículo que subí hace poquito. Puedes tener la mejor estructura, pero si tú no haces lo que dices, lo que va a suceder es que tu equipo no le va a dar importancia y va a terminar saltándose los procedimientos, los protocolos, también las rutinas establecidas. Bueno, aquí está este ejemplo de rutina, pero vamos a ir acá, miren. Aquí hay un cerebro, está espectacular ese cerebro que vemos ahí, y es lo que nosotros tenemos acá y que llevamos todo el día con nosotros y que lo podemos utilizar en este caso para que nos ayude bastante a cumplir con nuestras metas, alcanzar nuestros sueños y también nuestro bienestar. Mire, aquí tenemos la corteza prefrontal. Podemos ver, adelante está la corteza prefrontal y se divide en 3 partes, así de una forma muy simplificada. Aquí yo creo que algunos médicos me van a decir, ¿qué estás haciendo? Eso es una aberración. Ya, ahí, bueno, tengo algunos amigos que son neurólogos y la verdad es que esto que le estoy hablando es verdad, solo que de una forma simplificada y para que lo entendamos en la casa. Ya tenemos la corteza prefrontal, que está asociada a los hábitos. ¿Por qué? Porque la corteza prefrontal tiene que ver con las acciones conscientes. Entonces se divide en 3 niveles: corteza prefrontal superior, corteza prefrontal medial y corteza prefrontal inferior. La inferior está a la altura de las cejas. Ya, y dentro de nuestro cerebro hay una estructura que está ahí en el núcleo de accumbens que se llaman ganglios basales. Ya, y los ganglios basales tienen que ver con el procesamiento del placer, los estímulos agradables. Ya, y ahí es donde se libera la dopamina. O sea, cada vez que usted hace algo que es placentero, en los ganglios basales, ahí en el núcleo de accumbens, que es la zona, ya, ganglios basales libera dopamina.
¡tum! Y tiene su descarga. Y aquí es donde nosotros vamos a empezar a generar los hábitos. ¿Por qué? Porque cuando se genera una señal, aquí vamos a ver en el sistema automático cómo funciona. Va a haber una señal. Por ejemplo, no sé, me generó ansiedad algo. Vamos a ver el típico caso del fumador. Ya, me llegó un WhatsApp de mi jefe. Me llegó un WhatsApp, me estresé un poquito y esa es la señal. La señal va a generar una acción. La acción es salir a fumarme un cigarrillo, porque me puse nervioso, porque me llegó un WhatsApp de algo, no sé, un reclamo a un cliente. Fumo el cigarrillo y eso activa las zonas del placer. Activa el ganglio basales, se libera dopamina y esa es la recompensa. Entonces, la satisfacción. Entonces, vamos generando ese loop. Señal, ¿cierto? En este caso, un estímulo que puede ser motivador o aversivo. En este caso, es un estímulo aversivo porque me generó ansiedad y se empieza a generar, en este caso, la sensación, ¿cierto? De que me fumo un cigarro. Bueno, los compuestos ahí bajan los niveles de las ondas cerebrales, entonces me relajo. Y ahí es donde se genera la recompensa. Entonces, yo voy a relacionar el hecho de fumarme un cigarro con relajarme cuando mi jefe me manda WhatsApp por reclamos. Entonces, eso hace el reforzamiento a largo plazo. Esto se puede usar como estímulo aversivo o como estímulo motivador. Ahora pensemos el típico caso que se habla de ir al gimnasio. Ya, por ejemplo, la señal es, suena la alarma en la mañana. Ya, ¿y qué es lo que me pasa ahora? Suena la alarma en la mañana, me levanto, me ducho y sé que voy a ir al gimnasio. Después de la ducha estoy activado. Entonces, para mí la señal que me despierta es la ducha. ¡Tum! Un duchazo, quedo despierto, voy al gimnasio y ¿saben qué? La satisfacción que se siente cuando estoy tomando desayuno, porque ahí sería como doble recompensa. Por un lado, hice mi rutina, sé que voy avanzando porque cuando me duelen los músculos, sé que hubo ahí la hipertrofia muscular, ¿cierto? Los que entrenan saben a qué me refiero. Entonces, el dolorcito muscular más el desayuno, esa es mi recompensa. Y eso es lo que hace que se genere el loop. O sea, ahí es donde estamos hablando de hábitos. Ahora, si no existiera la rutina, si no existiera el haber escrito este mini procedimiento, la verdad es que no generaría el asentamiento. O sea, por eso el hábito está asociado a la repetición, ¿cierto? Que al principio tiene que ser repetición consciente. Y eso va a generar la automatización. Entonces uno dice, y cuando revisamos el cigarrillo, yo fumé harto, yo fumé 20 años, de los 13 a los 33. O sea, les puedo contar. Yo empecé a fumar de mono. Era por hacer lo que hacían los demás, la verdad. Entonces, al principio, a mí me desagradaba mucho fumar. Imagínense, a los 13 años fumando, le estoy haciendo una confesión ahí bien, bien privada. Entonces, a mí no me gustaba fumar, pero con el tiempo me acostumbré y ahí es donde se generó el hábito. Entonces, en ciertas situaciones, cuando se me generaba estrés, sobre todo en situaciones sociales, yo fumaba. Y después me acostumbré a fumar en el trabajo. O sea, como que cada vez se iba reforzando más. O sea, porque empecé a asociar el fumar un cigarrillo con disminución de estrés. Al principio me costó la adherencia, asentarlo. Entonces, yo cada vez que me juntaba con mis amigos, nos fumábamos unos cigarros. Y se generó toda la rutina en torno a eso, que era en este caso un hábito negativo. Juntarse, ver cuánta plata teníamos, que alguien vaya a comprar o que alguien nos compre los cigarros. Entonces eso era la rutina. Entonces se fue generando, estaba establecido, así como, oye, nos juntamos a tal hora después del colegio y vamos a comprar y vamos ahí después a fumar a la casa de tal amigo. Ya, y ahí es donde se fue asentando y finalmente se convirtió en un hábito que a los 33 años yo abandoné. Lo dejé de lado. Y fue súper rápido, ¿ah? O sea, había hecho, estaba en este trabajo de intercambio de hábitos. Fue cuando recién estaba trabajando con los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Y ahí fue, exactamente, hubo un reemplazo. En este caso lo que hice fue aprender a controlar mi corteza prefrontal. Y eso es inhibir la gratificación inmediata.
pero no lo hubiese logrado a través de una rutina, si no hubiese tenido una rutina, porque se estableció una rutina para poder inhibir la gratificación inmediata. Tuve que cambiar mi rutina. Y aquí es donde está. La rutina era trabajar en la mañana, ir a reuniones, eso en el trabajo. Después iba a almorzar con mi grupo de colegas. Yo era jefe de mantención en esa época. Entonces acostumbrábamos, aquí donde está la rutina, acostumbrábamos a ir a almorzar a la 1 de la tarde y después del almuerzo, que comíamos como en 30 a 40 minutos, volvíamos a la oficina y de ahí nos íbamos a fumar un cigarrillo hasta las 2. Entonces, para poder generar la inhibición de la gratificación inmediata que generaba este cigarrillo, tuve que modificar la rutina. O sea, ya no fui a almorzar con mis amigos, con mis colegas. ¿Por qué? Porque yo sabía que íbamos a ir a almorzar y después de vuelta íbamos a ir a fumar un cigarro. Entonces, cuando me tocaba ir a almorzar con ellos, yo inmediatamente, regresando del almuerzo, me iba a hacer una inspección a terreno. Me iba, no sé, a la línea de terminación, a la línea de escuadrado, me iba a ver las canchas de materia prima. ¿Por qué? Porque tenía que inhibir la gratificación inmediata. O sea, si yo me quedaba ahí, la probabilidad de acompañarlos a fumar un cigarro era muy alta. Y lo mismo con la rutina de ejercicio. También, al principio, yo era un zombie al levantarme en la mañana, pero tenía que ir a entrenar y con el tiempo ahora se vuelve algo gratificante. Lo mismo con la planificación, cuando de verdad que a mí me generaba mucho estrés y ansiedad el no poder identificar cuál era la actividad MDA, cuál era la MDA del día, así como no sabía. Cómo poder discernir cuál es la que me va a generar un mejor mañana dentro de todo este montón de actividades. Entonces, ahí es donde llenaba mi planner, lista de tareas maestras, que son las actividades más importantes de la semana, y dentro de esas actividades más importantes de la semana van saliendo las actividades más importantes de cada día, que serían las main day activities. Bueno, y eso también con la hidratación, con tomar agua, que es un hábito, ahí la invitación es que lo prueben, mantenerse hidratado, ¿ah? Buscar cuál es la tasa metabólica, ¿cierto? Desde el punto de vista de la hidratación, cuántos son los litros que tiene que tomar, o en este caso calcularlo bien. Hay una regla de, así como una regla básica que dice que son 35 ml por kilo de peso para una persona que tiene una actividad física promedio. Actividad física promedio, 35 ml por kilo de peso. Son como 2 litros y fracción en mi caso. Yo consumo como entreno aproximadamente 3 litros de agua al día y la verdad es que se siente la diferencia desde el punto de vista de el trabajo del intestino, todo lo que tiene que ver con la activación, con la misma respiración. Entonces tiene varios factores muy favorables. Y aquí es donde esto, bueno, lo aprendemos a través del funcionamiento de nuestro cerebro. Entonces, para poder inhibir la gratificación inmediata, o sea, en este caso, ya sea procrastinar, ¿cierto? Irnos por lo agradable, por ejemplo, si quiero entrenar, quedarme durmiendo en la mañana porque estoy calentito y ahora hace frío. O, por ejemplo, si quiero hidratarme y tomar agua, olvidarme de llenar la botellita, porque al final es como, ¡ay, qué engorroso! Y tengo que estar todo el rato ahí llenando la botellita de alguna manera, o no quiero ir al baño, entonces siempre estoy viendo lo negativo. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que reemplazar toda esa fricción cognitiva que se genera con una rutina escrita, tipo procedimiento, o con alarmas, por ejemplo. Yo antes, cuando recién partí tomando agua, empecé a colocar alarmas. Entonces colocaba alarma, sonaba y tomaba agua. Y ahora no, ahora es todo automático. Entonces, aquí es donde les decía también, y les hago el recordatorio, ya terminando el podcast, tienen que aprender acerca de ustedes mismos. O sea, todo tiene que ver con el autoconocimiento. Reconocer qué estoy haciendo actualmente, qué me gustaría alcanzar e identificar la brecha. ¿Qué tengo que hacer en este caso para tener un mejor mañana? O sea, y si lo hacen de forma así como consciente, ¿eh? Con forma responsable, les aseguro que con el pasar de los días, con el pasar de las semanas, con el pasar de los meses y los años, se van a convertir en esa persona que ustedes esperan que alcance los sueños que están buscando. Bueno, así fue como empecé a escribir. O sea, cuando escribí Optimization, que es mi primer libro, se publicó en el 2017, que también está disponible en Amazon, me demoré 5 años y la verdad que como yo soy ingeniero, me cargaba escribir. No me gustaba lo que leía.
y solamente era práctica. Imagínense, aparte tengo una dislexia con dislalia y eso genera que tenga problemas en redacción. Pero la única manera de generar el hábito de escribir todos los días y estar escribiendo artículos y estar escribiendo libros y estar escribiendo información era practicar y practicar y practicar. Pero para eso tenía que tener una rutina. O sea, por ejemplo, me obligaba todos los días en ciertos horarios sentarme frente al computador, aunque no escribiera nada por inspiración, pero sí escribía, yo copiaba párrafos para, en este caso, lo que hacía era acostumbrar a mis dedos, ¿cierto? A mis manos a teclear y también a leer. Y saben que con el tiempo empezaron a fluir las ideas, porque aquí es donde va el problema. Tenía como un bloqueo cognitivo. O sea, como que yo sabía que quería escribir algo, pero no podía pasar de aquí, como de la corteza prefrontal. No podía salir a mis manos para poder escribirlo. Y lo otro que empecé a hacer es escribir a mano. Entonces ahí está todo este trabajo. Y para poder generar el hábito, establecía la rutina. Entonces decía, ya, todos los martes, eran los martes y los jueves. Era obligatorio, así, independiente si lo hacía el lunes, miércoles o viernes. Pero los martes y los jueves, en la tarde, porque en esa época yo trabajaba, yo llegaba del trabajo y me obligaba entre las 7:30 y las 8:30 escribir a mano, escribir en el computador, transcribir a mano, transcribir en el computador, hasta que por fin empezaron a fluir las ideas propias. Así que, bueno, esa era la información que les traía en este último episodio de la tercera temporada de Productividad Dinámica. La verdad es que aquí les voy a dejar esta frase para cerrar y se las voy a leer. Aquí la dejo para las personas que están viendo el Spotify, o sea, perdón, están viendo el YouTube o van a escuchar Spotify. Miren, la rutina elimina la indecisión y reduce la procrastinación, proporcionando estructura y automatizando acciones, lo que permite avanzar hacia el éxito ladrillo a ladrillo, fortaleciendo los hábitos nucleares con la repetición hasta que la sinapsis, y aquí vamos a hablar de las conexiones sinápticas a nivel neuronal, se refuercen con mielina y se conviertan en un camino automático y sólido hacia nuestros objetivos. Ya, eso también lo vamos a conversar en algún episodio de la cuarta temporada, que tiene que ver con el reforzamiento sináptico. Se genera una conexión entre dos neuronas, pasa información por ahí. Al principio pasa un poco bloqueada, recuerden que se genera una resistencia al paso de la corriente, pero a la medida que nosotros vamos repitiendo, esta conexión neuronal se va reforzando con mielina, que sería como un agente conductor. Repetición, la mielina favorece la transmisión de información y empezamos a generar lo que sería el automatismo. Así que interesante tema que vamos a estar viendo la cuarta temporada. Aprovecho de despedirme. Oye, muchísimas gracias para las personas que han estado siguiendo el podcast. Se me olvidó contar. Doy los agradecimientos respectivos porque ya estamos llegando, mire, estamos como a 6 suscriptores de llegar a las 700 personas. Así que de verdad, muy agradecido por también los correos que me envían, los comentarios que recibimos en las redes sociales. Y como les decía, este enfoque de la productividad dinámica es súper práctico. O sea, y no se queden con lo que yo les acabo de comentar, sino que aplíquenlo. Hagan su rutina de ejercicio, hagan su rutina de hidratación, hagan su rutina de planificación. Si están estudiando, hagan una rutina de estudio. Así, al final, la rutina es el cemento que une los ladrillos del éxito. Cada ladrillo es un hábito. Imagínense, un hábito positivo con otro hábito positivo, los voy juntando con este cemento, ¿sí? Que sería la rutina, y nosotros vamos a construir la fundación de nuestro templo de productividad, que finalmente nos ayuda a afrontar cualquier situación en la que nos encontremos. Así que muchísimas gracias. Oye, saludos a Mauricio. Justamente, saludos Mauricio Pradena, ahí que nos encontramos la otra vez en el Expomín, así que esperamos encontrarnos en otra oportunidad. Vamos a tener algunos eventos próximos, así que esperamos vernos. Saludos a Mauricio ahí, espero que todo vaya muy bien. Bueno, me despido en este último episodio de esta tercera temporada. Vamos a continuar trabajando, porque se viene full la cuarta temporada en el mes de julio. Viene con todo renovado, renovación de imagen, vamos a tener renovación de temas, vamos a estar colocando algunos bonus. Así que muy agradecido de que estén siguiendo este contenido de Productividad Dinámica, justamente siendo flexible para lo que se está generando hoy en día. O sea, no todo
es rígido, como dice por ahí, le mandamos un saludo a Marcos Oliva. Lo único constante es el cambio. Lo único constante es el cambio, así como lo dijo Buda, el Marcos dijo que ahora se había tomado esa frase para él. Entonces nosotros tenemos que tener esta claridad. En la medida que aprendemos cómo funcionamos, cómo funcionan las dinámicas colectivas, cómo funcionan, en este caso, los grupos sociales, cómo interactuamos con las demás personas y cómo nosotros respondemos ante los estímulos externos, la verdad es que tenemos muchas probabilidades de, en este caso, alcanzar el éxito. En todo sentido, éxito para construir los sueños, éxito para construir nuestra profesión, desarrollarnos como personas y alcanzar el bienestar. Así que muchísimas gracias, que estén muy bien y nos vemos en la 4ª temporada de Productividad Dinámica. Adiós.